Eran los años 70, había una dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. La televisión peruana tenía grandes íconos como Pablo Emalengoitia, Pepe Ludmir. Había un emblemático programa que se llamaba Perú 71, 72, según el año. Nosotros estábamos en nuestros primeros calendarios y en la televisión empezábamos, en ese entonces, rodeado de grandes íconos de la televisión, a observar y admirar una voz totalmente reflexiva y que asumió un liderazgo de opinión sumamente importante y que lo ha mantenido a lo largo del tiempo hasta ahora. Es un tremendo gusto en La Luz Noticias tener esta mañana como primer invitado, ni más ni menos que al doctor Artidoro Cáceres Velázquez. Doctor, bienvenido a La Luz. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Díaz. Es un honor y además una gran emoción hacer estos recuerdos retrospectivos de épocas que ya no se pueden absolutamente repetir. Yo creo, doctor, en principio, y quisiera empezar no necesariamente por los temas a los cuales usted es un especialista, sino hablar un poco del Artidoro Cáceres, de la televisión de los años 70, porque recordarlo usted es recordar la gran época de la televisión peruana y rodeado, hace poco, en Off the Record, hace unos minutos me hablaba usted de una anécdota con Humberto Martínez Morosini, casi nada. Sí. Veníamos en el carro y resulta que hubo una entrevista que es un grato recuerdo con Alfonso Tealdo. Sí. O sea, es hablar verdaderamente de gente que los jóvenes que nos están viendo no deberían desconocer. Y quienes somos mayores de 50 años no deberíamos olvidar. Háblenos un poco de esa televisión de aquellas épocas. Fueron los primeros años, blanco y negro, una cámara, un coordinador que era camarógrafo, que era todo, ¿no? O sea, nosotros hacemos televisión de los 70 acá. Esa es una buena noticia. Pero eran épocas sacrificadas en las que, podríamos decir, predominaba la buena voluntad, el arte y a lo mejor también el masoquismo, ¿no? Porque no teníamos honorarios profesionales, creo que se les pagaba muy poco a las personas como los que usted ha referido. Me acordaré que el mejor pagado de repente fue Pepe Ludmir, ¿no? Pero él tenía sus propios recursos también. Él tenía sus negocios, era un empresario, ¿no? Sí. Y menos aún el aspecto económico estaba presente en las comunicaciones radiales, en las que también en esos años había un enorme grupo de personalidades, ¿no? Grandes, de alto nivel. Y en aquella época, doctor, el trabajar en la radio estaba envuelto de una gran magia, ¿no? Sí. Esa magia que era como una especie de aureola confirmatoria de no solamente el valor profesional de las personas, sino de su cultura. Lo interesante también es, creo yo, advertir, sin ánimo crítico ni peyorativo para los centros educativos, que si no todos, la gran mayoría de las personas que trabajaban y trabajábamos en los medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, no habíamos pasado por las escuelas de periodismo ni por las facultades que existen hoy. Era un aspecto artesanal, era una especie, como digo, de relación, de buena voluntad, de arte y de ese halo un poco mágico que daba el medio de comunicación para cuando uno estaba fuera, en la calle. Pero gente muy culta. Mire usted, por ejemplo, Kiko Ledgar se fue a España y es uno de los animadores de la televisión más recordados de la televisión. Sí. Pepe Ludmir se va a los Estados Unidos y fue el patriarca prácticamente de los periodistas que transmitían el Oscar, ¿no? Claro. Y ni qué decir de quienes se quedaron por acá. Alfonso Tealdo, creo yo que marcó un precedente sumamente estratégico en aquella época, porque se le recuerda a un Alfonso Tealdo como un periodista muy inquisidor. Muy inquisidor. Pero en una época donde la mordaza pero estaba... también muy respetuoso. Sabía lo que Oriana Fallaci siempre dice, que los periodistas deben ser, en la entrevista, deben practicar el arte de la irreverencia, ¿no? El saber poder decirle de repente a un mandatario que es un ladrón, pero no decírselo de esa manera. Claro. Hay formas que el comunicador tendría que manejar para eso. Esto implica un determinado nivel de inteligencia. Y cultura también. Y mucho conocimiento, ¿no? En el recuerdo suyo, Alfonso Tealdo, cuéntenos un poco lo que le puede venir a la memoria. Fue el entrevistador que me inició en los medios de comunicación. Yo no tenía ningún interés en participar, venía de Francia, en donde había estado muchos años,
traía algunas novedades, como por ejemplo una especialidad que no existía en el Perú y que aún todavía se discute su presencia, que se llama neuropsicología, que implica una formación médica y psicológica. Esa mistura que ha hecho que el médico se entere que el cerebro es un órgano que no funciona si no tiene una relación psicológica con las personas y el ambiente. Yo critico mucho a los psiquiatras que no conocen cómo funciona el cerebro y critico mucho a los neurólogos que no conocen cómo funciona la mente. Entonces esa repartición de tortas hace mucho daño a la integridad cultural. Y yo traía esa especialidad, pero además traía otra, dos. Nadie se había ocupado desde la perspectiva médica y psicológica de hablar de la comunicación y sobre todo del lenguaje. El lenguaje era una estructura un poco divina, el verbo que da Dios al crear a Adán, etcétera, pero no como un proceso mental. Entonces venía con esa formación de estudiar la comunicación verbal sobre todo y también escrita. Y la otra, más criticable, más discutida, más comentada y hasta cierto punto más vetada, que era la sexología. Entonces... tabú en esa época. Tabú. El único que estaba escribiendo cosas sobre sexología era Marco Aurelio de Negri en una revista que se llamaba Facsinum, que creo que llegó a su tercer número porque la prohibieron y a él le hicieron un proceso judicial, ¿no? Épocas en que se prohibían muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, en alguna de las conferencias alguien se enteró y por ahí apareció una invitación para estar en el programa de don Alfonso Tealdo. No me acuerdo con cierta precisión el tema que tocamos, pero en ese programa que duraba 1 hora, conocí a él como un entrevistador inteligente, inquisitivo pero respetuoso y además polémico, diletante. Manejaba mucho la dialéctica. Y pasar por el set siendo entrevistado por Alfonso Tealdo era tener cierto nivel de protagonismo previo en el país. No, ya él escogía, seleccionaba a las personas mejor dicho, que entrevistaba. No nadie así nomás pasaba por ya Tealdo, ¿no? Y eso es lo que me hizo más a mí aceptar, porque la verdad es que no tenía, a pesar de mis genes un poco histriónicos, tengo familia que trabajó mucho en teatro. Usted no sé si se acordará de la familia Velázquez, que organizó el grupo Histrión. El grupo Histrión, pero por supuesto, sí, la cuna de grandes actores. De grandes y actores inclusive conocidos en la televisión que nadie imagina que ha tenido, por Rodolfo Carrión, Adolfo Chima, que nacieron en Histrión, pero los hermanos Velázquez, que llegaron a tener un gran parte del espectro teatral y cinematográfico. Exactamente. Muy respetable, ¿no? Bueno, tengo una prima hermana que es una actriz muy conocida, que es Aide Cáceres, ¿no? Recientemente lamentamos la desaparición de Humberto Cabero. Sí, pues su esposo. Y mi hermana, que llegó a dirigir el TUC en San Marcos, Violeta Cáceres, que también actuó muchas obras teatrales y que sucedió a Ricardo Blume en la Católica como directora del TUC. Entonces no sé si eso también implicaba algún factor genético que me llevó a aceptar la invitación. Y después de ese programa, don Alfonso muy generosamente me dijo, no, usted, doctor, tiene que tener un programa de televisión. Y después de algunas gestiones que él hizo, me ofrecieron un programa después del programa de Ferrando. Él terminaba a las 7 de la noche, creo, y a las 7 a 8 yo tenía un programa en la televisión. Lo cual, de repente, en esa época no se le llamaba como ahora, pero le dejaba un tremendo colchón de sintonía. Un enorme colchón. Ese programa se llamó El Niño y la Vida, que hablaba sobre todo de la familia, de lo que significa esta institución básica de la sociedad, que creo yo está en extinción, y que necesitaba fortalecer la formación de los niños en esa edad, en la primera infancia, ¿no? Hasta los 7 años de edad. Y naturalmente hablar de los padres. Luego, después de un tiempo, 1 año más o menos, se me pidió organizar un programa que se llamó Encuentro Familiar. Y en ese momento el programa se transmitía desde el Canal 7, pero estábamos en la época de Telecentro, ¿no? Donde los programas se transmitían a través del 7, el 4, el 5 y el 13. Y creo yo, sin ánimo de equivocarme, que fue el primer programa de esos que se llaman hoy
los shows, los talk shows, en donde participaban 20 personas, 3 invitados, en donde hacíamos el programa con mi hijo, que ya estaba estudiando medicina, y mi hija, que estudiaba psicología. Y es un programa que duró casi 5 años. Es que se ha deteriorado y se ha convertido en un término peyorativo el talk show, que es el espectáculo de la conversación. Sí. Y el espectáculo de la conversación, claro. Programas que después vinieron después de este, como El Público Quiere Saber, como los primeros programas, inclusive de Ricardo Belmo, que hacía paneles interesantísimos, con Armando Robles Godoy, con Aurelio de Negri, con usted, programas emblemáticos verdaderamente. Con el tiempo, el espectáculo de la conversión se fue deteriorando. Pero el formato no es malo. No, necesitábamos ahí personas como Luis Alberto Sánchez, Walter Ledgar ha sido parte del grupo que asistía con mucha frecuencia, el doctor Mariano Querol, Armando Robles, siempre polémico, ¿no? Nombres de personas que al escucharlos uno aprendía. Muchísimo. Y ese fue el famoso programa Encuentro Familiar. Y así poco a poco, después pasamos a emisoras, estuve desde el año 74 más o menos en Radio Libertad, en el noticiero que se llamaba, no me acuerdo en este momento el nombre que te le dieron al noticiero. ¿El Reportero? El Reportero. Que hasta ahora está. Yo tengo ya 40 y tantos años los días miércoles, haciendo comentarios los días miércoles. Eran otros los tiempos. Ahora, doctor, parafraseando un poco a Zabalita de Conversación en la Catedral y llevando a nuestra realidad, ¿en qué momento se jodió la televisión, doctor? A mí me parece que fue la intromisión de personas sin lo que llamamos valores morales, éticos y deontológicos. Morales en el sentido de respeto a las normas de determinados grupos, digamos, las normas morales que tienen los evangélicos no es la misma que tienen los católicos. Las normas morales que tienen los cristianos, la misma que tienen los islámicos o musulmanes. Ese respeto a las normas que pueden ser comentadas, analizadas, discutidas, pero jamás peleadas y menos todavía ofendidas, se perdió. Luego viene la gran revolución sexual de los años 50, 60, que hace que los temas sexuales se hagan pornográficos y que el lenguaje respetuoso para hablar con la gente se hace coprolálico, ¿no? De copros, excremento. La coprolalia es una patología del lenguaje en el uso de términos vulgares y groseros. Ahí. Y luego la intromisión de personas que no tenían el respeto a los valores deontológicos, es decir, la mezcla de valores morales y valores éticos, considerando a los valores éticos como valores universales, el respeto a la vida, a la libertad, en este caso de expresión, pero con respeto al otro, etc. Y eso ha llegado a tal nivel de deterioro que usted ve, por ejemplo, en las discusiones de los mismos congresistas, que hay un irrespeto inclusive a la autoridad, se dicen barbaridades. Y no solamente eso, los nadies y oigas, aigas, están a la orden del día, sí, con presidentes de comisiones, con congresistas, lo cual es impresionante. Y uno dice, en los cuestionamientos que tiene la mayoría, ni siquiera los cuestionamientos políticos son dónde terminaron una maestría o un doctorado, sino dónde terminaron la secundaria, el nivel y ni siquiera la secundaria, porque en los años en los que yo he estudiado, los colegios emblemáticos como el Guadalupe, por ejemplo, o el Alfonso Ugarte, tenían alumnos de secundaria que hablaban de filosofía, porque sus profesores eran de ese nivel. Eran profesores que enseñaban en las universidades, sobre todo San Marcos, que era la única todavía en esas épocas, ¿no? Pero los colegios también tenían profesores de altísimo nivel. Yo estudié en Cajamarca, en un colegio San Ramón, con profesores que hasta hoy recuerdo, sus modelos hasta de vestir, inclusive de hablar, eran modelos a seguir, y la calidad del lenguaje denotaba la cultura de la gente. Era imposible escuchar una palabrota que hoy inclusive los hijos les dicen a los padres y los padres a los hijos. Y entonces esa permanencia de personas en los medios de comunicación, sobre todo con cómicos poco inteligentes que no cultivan el sarcasmo, la metáfora. ¿En los 90?
No, antes. Desde los 85 comienza un deterioro importante y los medios de comunicación escrito, igualmente la prensa se va deteriorando porque además hay una variedad. Antes pues sabían que el peruano, el comercio y la prensa, después la crónica y punto. Última Hora en algún momento, y ojo, Última en los Hora 70, tuvo cierto privilegio, ¿no? Sí, ¿no? Y podríamos decir que en cierta medida Última Hora introduce también la replana. Claro. Y eso hace que mucha gente considere que eso es normal para hablar en cualquier nivel. Y abarca y recoge un sector de la población que empieza a leer periódicos por Última Hora, por otro. Exactamente. Pero voy a decir algo, es posible que esto sea un poco satanizado y además criticado. Yo creo, es mi opinión personal de esos años, que un responsable de este deterioro en el manejo de la conversación, el respeto a la gente, a la cultura. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota en la que él le pregunta, ahora diré de quién se trata, a uno de los personajes que participaba en su programa. Alguien dijo, qué bonita nariz tienes, y por ahí alguien dijo, se parece a la de Cleopatra. Digo, ¿quién es Cleopatra? Dijo el conductor del programa. ¿Cleopatra? ¿Quién es eso? Cleo, ¿qué significa eso? Entonces eso denotaba que este personaje era un ignorante. Y yo creo que a pesar del prestigio, popularidad que tuvo, uno de los corresponsables de la vulgarización del lenguaje y de la forma en que se trató a la gente fue Augusto Ferrando. Me parece que ese también es un hito en el nivel cultural de la gente. No denotaba él cultura, no denotaba una educación superior. Y todo lo contrario, entraba un poco en el juego de la ignorancia. De la ignorancia, de la replana, de la vulgaridad. Entonces yo opino y sigo opinando que ahí también hubo un punto de quiebre. Y que en su momento se le criticó mucho, ¿no? Inclusive hay un programa, pues, de Fuego Cruzado donde se juntan diversos amigos y enemigos de Augusto Ferrando, sí. Y de ahí se determina un poco que había un punto de quiebre y había un filtro ahí de popularidad no muy intelectual en la población que empezaba a ver la televisión de cerca y a hacer la suya. Y sobre todo se veía la televisión no como un medio educativo y cultural, sino de divertimento, ¿no? Inclusive hay gente que alguna vez me decía, ¿por qué tiene usted que hablar de esas cosas? Yo llego a mi casa y no quiero pensar, quiero divertirme, quiero gozar de un espectáculo que me alegre, y yo no quiero estar reflexionando ni pensando en Julio César, en Calígula, etc. Ahora, usted conversaba con una persona así en los años 70 y era un poco una isla sorprendente de toda la efervescencia que podía haber en una sintonía televisiva, pero hoy ese es un ciudadano de pie. Sí. Hoy ese es el común de la gente, es el pensamiento común de la gente. Y lo que es más, yo creo que a través de la radio, la televisión y la prensa, yo he participado durante toda esa época en la que don Alfonso Tealdo fue director del comercio, se acordará usted, claro, él llegó a ser director del comercio, y Luis Jaime Cisneros, un gran amigo mío, fue director de la prensa. Entonces yo escribía en los dos periódicos. Que no era común. No. Era la competencia. Sí, pero de todas maneras, ve usted a don Alfonso y a Luis Jaime, dos personajes, claro, era una época de gobierno diferente, ¿no? Difícil de interpretar, pero esas páginas, los dominicales, ofrecían material de cultura de alto nivel. Yo a través, por ejemplo, del comercio y de la prensa he llegado a escribir cosas como las funciones del cerebro en el acto de amar, ¿no? Las funciones del cerebro en la lealtad, etcétera, que ha sido motivo de un libro mío que se llama Del psicoanálisis al neuroanálisis. Pero escribí eso, ¿para qué tipo de gente? Y sin embargo se leía y se consumía. Y se leía, y uno lo veía porque el consumo de esos diarios, cuyo formato ya no hay en la circulación nacional, que es un formato grande con páginas que verdaderamente estaban a disposición de gente que leía. Si compraba uno la prensa o el comercio. Doctor, estaba revisando dos de las varias publicaciones que tiene usted, que ha tenido la gentileza de obsequiarme. Por ejemplo, que se llama el síndrome Calígula. Acá veo 4 íconos en el caso de 3 de ellos de producciones cinematográficas. Acá está Anthony Hopkins, que interpreta a Aníbal Lecter, Jack Nicholson con el emblemático personaje de El Resplandor. Aquí está el personaje principal de
de la Naranja Mecánica, Manson, de la Naranja sí, Mecánica, sí. y Charles Manson, que no es, de los cuatro, él no es un actor, No, él es verdaderamente un asesino en serie. creo que la Naranja Mecánica se ha hecho en base al crimen que cometió Charles Manson. Exactamente. ¿Qué es el síndrome Calígula, doctor? Se me ocurrió darle el título a este libro, que ha sido el último y cuya presentación ha ocurrido hace 2 meses más o menos, por la presencia, como dice el subtítulo, de la enorme cantidad de psicópatas y sociópatas que están invadiendo el mundo. La corrupción es uno de los términos que se puede utilizar para calificar la conducta de la mente de estos personajes. La corrupción en todos los niveles, inclusive en la política, inclusive en las religiones, que determina una mentalidad que debemos nosotros los profesionales en salud mental diagnosticarla, prevenirla y si es posible tratarla. El psicópata es un personaje que tiene cualidades intelectuales muchas veces superiores. Muchos de los grandes psicópatas han sido mentes brillantes intelectualmente hablando. Lo cual lo hace más peligroso. Mucho más peligroso. Segundo, el psicópata tiene muy rico lenguaje, con el cual domina a su auditorio. El lenguaje de estas personas va paralelo al nivel intelectual y tiene una virtud increíblemente peligrosa, que es como el hipnotismo de la serpiente, a su víctima, ¿no? Que domina a la gente porque tiene buen carisma, una buena imagen, se dice, ¿no? Los encantadores de serpientes. Esos mismos. Entonces, este personaje con inteligencia, con nivel de sociabilidad muy alto, con lenguaje muy rico y con búsqueda de empatía, tiene una patología atroz, que no tiene sentimientos. Sus afectos están reducidos a 0 o casi. Entonces no le interesa vender a su madre, prostituir a su esposa y naturalmente robar, engañar, mentir. El psicópata es una personalidad normal muy peligrosa que por las características pseudopositivas que he hablado se infiltra en todas partes y logra niveles muy altos. Ojalá me equivoque, pero en esta sociedad actual estamos rodeados de psicópatas. Por eso es que el título del libro es el síndrome Calígula, porque Calígula es un personaje paradigmático de esto, ¿no? Claro. El emperador romano que cometía las atrocidades, que una de ellas, por ejemplo, nombrar cónsul romano a su caballo, incitatus. Entonces, cuando usted ve que un caballo llegue al Congreso, se acuerda de los personajes tan nefastos que tenemos todavía en el Congreso. Que ofendiendo a los caballos diríamos que son unos caballos. Exactamente, pensaba lo mismo. No voy a mencionar nombres porque en mi memoria están y en mi lengua todavía, pero tengo el control del espacio que usted dirige y del lugar donde estoy, para no declarar que hay gente que inclusive se ha atrevido a decir que la demencia de Alzheimer se produce porque uno lee mucho. Entonces, ¿qué voy a escribir ya más libros? Mejor ya no escribo y ni pido que se lea, ¿no? Entonces, este es, digamos, el nivel diagnóstico del psicópata. Y el sociópata es el de Nicholson en la Naranja, El Resplandor. Sí. ¿El de Jack Nicholson es El Resplandor? No, la película se llama... ¿La Naranja Mecánica? La Naranja Mecánica, pero el libro original del cual se hace la película con Nicholson se llama El nido del cucú, donde cantaba el nido del cucú. Desconocía eso. Sí. No es El silencio de los inocentes tampoco. El primero es El silencio de los corderos, ¿no? The Silence of the Exacto, sí. Pero entonces este sociópata, en la película esa de Nicholson hay los personajes psicópata, la enfermera, el sociópata Nicholson, y hay un sordomudo que es un histriónico que se hace sordomudo para liberarse de los castigos y lo que coloquen en un establecimiento psiquiátrico. Entonces el sociópata, a diferencia del psicópata, sí tiene sentimientos, pero la característica del sociópata es que no respeta leyes, que le interesa un pepino las normas legales
Y por eso es que es un delincuente, desde el que atraviesa la luz roja hasta el que miente y mentirosamente, cleptómanamente llega a dirigir gobiernos. Los tenemos en abundancia. Estas personas que se infiltran y que siendo gente que tiene a su esposa, a sus hijos, a los que quiere, sin embargo al resto los engaña, los maltrata y hasta los ofende, ¿no? Por si acaso quienes recién estén entrando en sintonía, el doctor Artidoro Cáceres no está describiendo a la clase política, sino son varias tipologías que las describe muy bien en el síndrome de Calígula. Lo que pasa es que, el síndrome de Calígula, lo que pasa es que verdaderamente a veces lo escucho y no puedo evitar relacionarla con imágenes de nuestra convivencia cotidiana. Sí, pero no se quede usted en el terreno político. Ah, no, por supuesto. Tiene usted personajes psicópatas y sociópatas en las religiones, en la vía académica, en las instituciones. Hay empresarios que todavía tienen el concepto que los trabajadores son esclavos y que hay que tratarlos peor que a negros o indios, y todo eso es porque no hay una educación humanística, reflexiva y por supuesto con respeto a normas éticas. Aquí lo que falla son los valores éticos. Ahora, doctor, otro punto importante y que creo yo que forma parte de la coyuntura social que creo vamos a vivir en los próximos meses es este opio del pueblo al cual llamamos fútbol, que obviamente a todos nos gusta. Yo no voy a decir que no quiero que el jueves gane Perú a la Argentina, que clasifiquemos al Mundial. A mí lo que me preocupa es la repercusión social cuando el pitazo final termina y lo que pasa con una sociedad que se emborracha, que destruye, que hace vandalismos, que al otro día vemos carros que se han estrellado producto de la celebración, que muchos jóvenes deja un poco de lado el estudio para dedicarse a ver y pensar y respirar fútbol, y que todo esto se sirve la clase política y los gobernantes para hacer una gratuita cortina de humo que si pasa va a suceder hasta junio del año próximo. Mire, Karl Marx tiene una expresión que hay que rescatarla. Con el respeto a la gente, no estoy tratando de ofender a nadie, pero su expresión fue: la religión es el opio del pueblo. Yo creo voy a parafrasearlo y decir en este momento, el fútbol es el opio del pueblo. Yo no puedo absolutamente racionalmente interpretar la conducta, el comportamiento, la mente de personas que pasan horas y días sentados en la calle, acostados, parados, cubiertos por mantas en un frío como el que tenemos hoy, sin tener dónde hacer sus necesidades biológicas, incluyendo el sueño, solo con el objetivo de comprar unas entradas para el fútbol. Eso por un lado, y por el otro, distraer una cantidad de dinero que bien puede servir para otras necesidades, cubrir otros aspectos de su propia vida. Y que no es poco, ¿eh? Yo no puedo entender que una persona gaste 1.000, 1.500, 2.000 soles para asistir a un espectáculo impredecible, y que con el pretexto de la Roja se merece este sacrificio. No, mire, hay un espectro muy amplio en el término fanatismo. El fanatismo también es una personalidad anormal, está clasificada entre las personalidades anormales. Y un condimento del fanatismo es la adicción. Usted puede ser fanático del casino, no puede estar sin el casino. Hay fanáticos de la sexualidad, de las drogas tóxicas, y hay fanáticos del fútbol. Es decir, los medios de comunicación han logrado manipulatoriamente introducir al cerebro de los consumidores la idea que el fútbol es la vida. Yo creo, lo afirmo contundentemente y lo tengo en el último libro, el fútbol es la nueva religión. Es una nueva religión. Un gran negocio. Un gran negocio y además con grandes riesgos. Vamos a suponer que el Perú ganara, lo cual va a representar una exuberancia en las celebraciones y, como usted acaba de referir, grandes riesgos, porque los accidentes de tránsito y las peleas domésticas son en gran medida consecuencia del consumo exagerado de alcohol. Pero vamos a suponer que pierdan. ¿A dónde van a transmitir la frustración, el resentimiento, el fracaso? Esas personas que, no digo ya inconscientemente,
porque es un término que los psicoanalistas lo han introducido y la gente lo usa, a mi juicio, exageradamente. Irracionalmente, ¿a dónde van a transmitir esa energía embalsada que no puede salir en un grito de alegría? Lo van a hacer conduciendo mal, peleándose con la gente, hasta con su propia familia, teniendo su gastritis y abriéndose en alguna úlcera, que se les va a caer el pelo, que van a tener hipertensión arterial, aumento de colesterol y todo eso que se llaman enfermedades distresantes, o sea, de los malos estreses, y que son productos de fracasos y frustraciones, que los médicos lo reconocemos muy bien, que son distonías neurovegetativas. Eso es lo que ocurre cuando hay un tipo de fracasos de esta naturaleza. O sea, se ha transformado en un negocio como muchas cosas que han ido cambiando de su naturaleza, de sus objetivos, de sus metas, como la educación, que se ha hecho un negocio. La salud se ha transformado en una empresa, en un negocio. ¿Y puede haber un país que pueda ser extremadamente capitalista, radical a ultranza, pero hay cosas, temas, situaciones, escenarios, sectores en los cuales el negocio tiene que ser un factor secundario, ¿no? Por la delicadeza que implica la educación, la salud, ¿no? Y que acá se ha convertido efectivamente, más que un negocio, en una tranza corrupta. Finalmente, doctor, acá tengo también otro libro que dice La política criminal. Y la política criminal tiene varios escenarios. Sí. La política criminal dentro del espectro de quienes nos gobiernan, pero la política criminal dentro de los códigos que sin ser políticos también son criminales. Sí. Cuéntenos un poco sobre este libro. Yo enseño en diferentes universidades a nivel de posgrado 2 cursos, uno que se llama Psicología de la Criminalidad, que también ha sido motivo de otro libro que ya tiene varias ediciones, y el curso Política Criminal, entendida la frase, el término, como la política delincuencial, la política que ejercitan, practican personajes psicopáticos, sociopáticos, etcétera, y que deterioran, prostituyen el término política, porque en sus orígenes griegos la palabra implicaba buen gobierno y la palabra política implica comunidad, sociabilidad. Y que todos somos políticos, ¿no? Hombre político no es hombre de partido, no es hombre de ideología, es hombre de sociedad. Y la palabra política, que es, hasta el diccionario lo define como ciencia, arte del buen gobierno, implica personajes que la practiquen con respeto a la comunidad, a la naturaleza, a la vida, ¿no? Pero viendo cómo la política, incluyendo a Calígula, se ha ido deteriorando a medida que ha pasado el tiempo, el paradigma literario podría ser Nicolás Maquiavelo, ¿no?, que establece pautas para el gobierno con armas, por supuesto vedadas, ha hecho que muchos personajes tengan como objetivo llegar a las cúpulas políticas y desde ahí mentir, engañar, robar, etcétera. Y lo que estamos viendo son productos de ese tipo de mentalidad. Entonces, no habiendo un curso que se ocupe de estos temas, ni en psicología, ni en psiquiatría, en derecho, entonces pensé escribir el libro con la idea de inclusive de hacer una asignatura que enseñara, sobre todo a los abogados, que existe un gravísimo riesgo cuando se aplica nuestra Constitución para elegir a políticos. ¿Qué gana usted? ¿Qué puede usted exigir a una persona a la que la Constitución solo le exige tener una edad determinada para ser congresista o presidente, no tener sentencias y haber nacido en el país, para gobernar un país tan difícil como el nuestro? Entonces, la política, en el buen sentido, exige personas que tengan una formación. En Francia existe el término sciences politiques, que es ciencias políticas. En el Perú se introdujo ese término, comenzando en San Marcos, ahora en casi todas las universidades, facultades de Derecho y Ciencia Política. La política no tiene mucho de ciencia,
La política es una disciplina que exige ciencia, tecnología, arte, pero mucha filosofía. Y en ese concepto, al no aplicarse ese concepto de política, sino más bien la mala definición, porque dice, tienes que mentir, porque eso es hacer política. Tienes que prometer algo, aunque no lo cumplas, porque eso es política. Miente, miente que algo queda. Miente, miente que algo queda. Inclusive términos como oposición en política. El Congreso, permítame decirlo, señor Díaz, el Congreso no es un lugar en donde haya oposición. La palabra oposición, según el diccionario, es estar en contra. No, ahí hay un grupo de personas que fiscalizan al Ejecutivo, que fiscalizan y que hacen leyes, pero llamar oposición a un grupo político mayoritario es deteriorar el concepto, porque estar en contra es, yo defino así a la persona que está en contra. Mi respuesta es no. ¿Cuál es tu pregunta? Pero es no, definitivamente. Yo digo, yo me niego. Y eso es parte de cuadros políticos donde ya todo está bastante claro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos van a decir que no, ellos van a estar en el oficialismo, la oposición. Imposible y no hay el diálogo, imposible. No puede haber entendimiento. Como digo, mi respuesta es no. ¿Cuál es tu pregunta? Punto. Bueno, doctor, siempre escucharlo a usted es saber y tener la esperanza que en el Perú todavía hay grandes hombres, todavía hay imágenes a seguir y todavía hay gente que tiene mucho por enseñarnos. Ha sido un tremendo honor que pueda usted estar en nuestro programa. Muchísimas gracias. Para mí, al contrario, revivir estas etapas tan anteriores en mi vida siempre es yo le diré un trampolín a la fama, ¿no? Un trampolín para vivir en un mundo que todavía es vivible, porque a pesar de todo, como alguien lo ha dicho, la vida sigue siendo hermosa. Y la Luz TV siempre su casa, doctor Artidoro Cáceres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir